Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Jesús Lucero González y voy a exponer el capítulo 5 del libro Askeland, Movimiento de los átomos en los materiales, de la materia Ingeniería de los metales, que nos da el profesor Hugo Rojas Hernández. El primer subtema es estabilidad de los átomos. Como ya lo habíamos visto en el capítulo 4, donde se mostró que se pueden introducir imperfecciones en la red de un cristal, sin embargo, estas imperfecciones e incluso los de los átomos que ocupaban los puntos de red no son estables ni están en reposo. En vez de ello, los átomos poseen algo de energía térmica y se moverán. Por ejemplo, un átomo puede trasladarse de un punto normal de la red y ocupar una vacancia cercana. Los átomos pueden moverse de un sitio intersticial a otro y pueden saltar a través de un borde de grano, haciendo que dichos bordes se muevan. La capacidad de los átomos y de las imperfecciones para difundirse aumenta conforme se aumenta la temperatura o los átomos incrementan su energía térmica. La razón de movimiento está relacionada con la temperatura o energía térmica. Mediante la ecuación de Termos, esta es la ecuación donde C0 es una constante y R es la constante de los gases, que sería 1.987 cal sobre mol por K. T sería la temperatura absoluta de K y Q, la energía de activación, que viene representada como cal sobre mol. Requerida para que una imperfección se mueva. Esta ecuación se deduce a partir del análisis estadístico sobre la actividad de que los átomos tengan la energía adicional en Q necesaria para moverse. Y aquí está representada en la ecuación de Arrhenius, la razón de movimiento del C, que viene representada en C sub 0 exp menos Q sobre RT. El siguiente subtema es mecanismo de difusión. Incluso en materiales sólidos absolutamente puros, los átomos se mueven de una posición en la red a la otra. Este proceso se conoce como autodifusión. Puede detectarse utilizando trazadores radioactivos. Suponga que se introduce un isótopo radiactivo de oro en la superficie de oro normal. Después de un periodo, los átomos radiactivos se habrán movido hacia el interior del oro normal y finalmente los átomos radiactivos se habrán distribuido de manera uniforme en toda nuestra muestra de oro, aunque la autodifusión ocurre de manera continua en todos los materiales. Su efecto en el comportamiento del material no es importante. También ocurre la difusión de los átomos en distintos materiales. La difusión por vacancia en la autodifusión y en la difusión de átomos sustitucionales es cuando un átomo abandona su sitio en la red para llevar una vacancia cerca. Conforme continúa la difusión, se tiene un flujo de vacancias y átomos en sentido opuesto, conocido como difusión por vacancia. El número de vacancias se incrementa al aumentar la temperatura. Esto ayuda a determinar la extensión tanto de la autodifusión como de la difusión de los átomos sustitucionales. La difusión intersticial es cuando en la estructura cristalina está presente un pequeño átomo intersticial. Este átomo pasará de un sitio intersticial a otro. Para este mecanismo no es necesario que existan vacancias, en parte porque el número de sitios intersticiales es mucho mayor que el de vacancias. Por lo tanto, se espera que la difusión intersticial sea rápida.
Aquí en esta imagen que se puede ver es un ejemplo de una difusión de átomos de cobre en el níquel. Finalmente, los átomos de cobre quedarán distribuidos aleatoriamente en todo el níquel. Y aquí está un ejemplo de vacancia, de difusión por vacancia, y otro de la derecha, difusión por vacancia intersticial. El siguiente subtema es energía de activación para la difusión. Esto es cuando un átomo que se difunde debe oprimir a los átomos circundantes para llegar a un nuevo sitio. Para que esto ocurra debe proporcionarle energía a fin de que llegue a una nueva posición. En esta figura es el ejemplo de cuando se requiere de una energía alta para hacer pasar los átomos entre otros durante la difusión. Esta energía es la energía de activación Q. En general se requiere de más energía en el caso de un átomo sustitucional que en un átomo intersticial. Como se ve de una manera esquemática en la difusión por vacancia e intersticial en esta figura, el átomo originalmente está en una ubicación de baja energía y relativamente estable. A fin de pasar a un nuevo sitio, el átomo debe vencer una barrera energética. La barrera energética viene siendo la energía de activación Q. El calor que éste proporciona al átomo le da la energía que requiere para vencer esta barrera. Normalmente se requiere menos energía para hacer pasar un átomo intersticial entre los átomos circundantes. En consecuencia, en la difusión intersticial de las energías de activación son menores que en la difusión por vacancias. El siguiente subtema es velocidad de difusión. La velocidad a la cual se difunden los átomos de un material se puede medir mediante el flujo, que se define como el número de átomos que pasa a través de un plano de superficie unitaria por unidad de tiempo. La primera ley de Fick determina el flujo neto de los átomos, que se representa aquí como J, que es igual al flujo, y menos D es la difusividad o coeficiente de difusión. Y este triángulo con C y el de X, que vienen representando que es el gradiente de concentración de átomos centímetros cúbicos por centímetros. Durante la difusión varios factores afectan al flujo de los átomos. El gradiente de concentración es el que muestra la forma en la que la composición del material varía por la distancia. AC es la diferencia entre concentración a lo largo de una distancia X. En el gradiente de concentración puede crearse al poner el flujo como representa en esta figura, que es área unitaria. El flujo durante la difusión queda definido como el número de átomos que pasa a través de un plano de área unitaria por unidad de tiempo. El siguiente subtema es perfil de composición. Aquí empezaremos hablando sobre la segunda ley de Fick, que describe el estado dinámico de la difusión de los átomos. Es la ecuación diferencial de dCl igual a D entre paréntesis D al cuadrado Cl dx al cuadrado, cuya sustitución depende de las condiciones a la frontera para una situación en particular. Una solución de esta ecuación es la que tenemos aquí, esta ecuación que tiene Cs menos C1 sobre Cs menos C0, que es igual a ERF de X sobre 2 raíz de dt.
donde C es la concentración constante de los átomos a difundir en la superficie del material, donde CS es la concentración inicial en el material de los átomos a difundir, y S viene siendo que es la concentración del átomo en difusión de una posición X por debajo de la superficie después de un tiempo. Estas concentraciones a la difusión ER se le conoce como la función error y se puede evaluar a partir de la solución de la segunda ley de Fick, que nos permite calcular la concentración de una de las especies en difusión cerca de la superficie del material en función del tiempo y la distancia, siempre y cuando el coeficiente de difusión D permanezca constante y las concentraciones del átomo en difusión en la superficie C1 y dentro del material C0 se mantengan sin modificación. La segunda ley de Fick también puede ayudarnos a diseñar una diversidad de técnicas de procesamiento de materiales, incluyendo el tratamiento térmico del cero. Y aquí está un ejemplo sobre el C1, el C0 y el CX de una composición. Y abajo viene siendo la distancia, composición inicial y composición después de cierto tiempo. Regresándonos un poco a sobre difusidad, veremos los tipos de difusión. En la difusión volumétrica, los átomos se mueven a través del cristal de un sitio de red o de un sitio intersticial a otro. Debido a la presencia de los átomos adyacentes, la energía de activación es grave y la velocidad de difusión realmente lenta. Sin embargo, los átomos también se pueden difundir a lo largo de fronteras o bordes intersticiales y superficies del material. Los átomos se difunden fácilmente mediante la difusión en los bordes de granos, ya que en esta la compactación atómica no es buena, debido a que los átomos pueden pasar con mayor facilidad a través del borde de grano mal organizado. La energía de activación es baja. La siguiente sería difusión en superficies, que es aún más fácil porque y las superficies existen incluso con menos restricciones para los átomos a difundir, y en el tiempo la difusión pues, requiere tiempo. Las unidades para el flujo son átomos sobre centímetro cuadrado por S. Sin un gran número de átomos debe difundir para producir una estructura uniforme, pudiendo requerirse extensos periodos, incluso a temperaturas altas. Puede reproducirse el tiempo para los tratamientos térmicos mediante temperaturas más altas o haciendo que las diferencias de difusión sean lo más pequeñas posible. Encontramos que si evitamos la difusión obtendremos algunas estructuras y propiedades bastante notables. Continuando con el último subtema, que sería difusión y el proceso de los materiales. Los procesos a base de difusión son muy importantes cuando se utilizan o procesan materiales a temperaturas elevadas. En esta sección se verán tres casos en los cuales la difusión es importante. Uno de ellos es el crecimiento de grano. Un material compuesto por gran número de granos tiene muchos bordes de grano que representan áreas de alta energía debido a la ineficiencia compactación de los átomos. Si se deduce el área total de bordes de grano mediante el crecimiento de los mismos, se tendrá en el material una energía general inferior. El crecimiento de los granos implica el desplazamiento de los bordes de grano, permitiendo que algunos granos crezcan a costa de otros. En este caso, los átomos se difunden a través de los bordes de grano
y en consecuencia el crecimiento de los granos está relacionada con la energía de la activación necesaria para que un átomo salte a través del borde de grano a altas temperaturas o a bajas energías de activación. Incrementarán el tamaño de los granos muchos tratamientos térmicos de los metales que implica mantener el metal a una temperatura alta. Deben controlarse cuidadosamente a fin de evitar un crecimiento excesivo de los granos. En la soldadura por difusión, es un método utilizado para unir materiales. Se efectúan en 3 pasos. El primero se realiza midiendo presión, deformándolas, obligando a las dos superficies a unirse fragmentos de impurezas y produciendo un gran área de contacto átomo con átomo, mientras las superficies se mantienen en compresión y a temperaturas elevadas. Los átomos se difunden a lo largo de los bordes de grano hacia las vacancias restantes. Los átomos se concentran y reducen el tamaño de las vacancias en la interfase. Dado que la difusión en los bordes de grano sucede rápidamente, el segundo paso se da en corto tiempo. Finalmente, el crecimiento de grano aleja los huecos remanentes de las fronteras de grano. Para el tercer paso se puede decir que es para la eliminación completa de los huecos. Deberá ocurrir la difusión volumétrica misma, que es relativamente lenta. La imagen que podemos observar viene siendo los pasos en la soldadura por difusión, donde la primera, que viene siendo, que está aquí marcada por A, es inicialmente el área de contacto, es pequeña. En la B es la aplicación de presión que deforma la superficie, incrementando el área de unión. En la figura C, la difusión por bordes de granos da como resultado concentraciones de los huecos, y en la parte D, la eliminación final de los huecos requiere de la difusión volumétrica. El siguiente es sinterización. Un cierto número de materiales se manufactura en formas útiles mediante un proceso que requiere la consolidación de pequeñas partículas en una masa sólida. La sinterización es un tratamiento a alta temperatura que hace que las partículas se unan y de manera gradual se reduzca el volumen del espacio de los poros entre las mismas. La sinterización es un paso frecuente en la fabricación de componentes cerámicos, así como en la producción de componentes metálicos mediante la metalurgia de polvo. Una diversidad de materiales compuestos se produce utilizando esta misma técnica. Y con esto terminaría mi presentación y sería todo. Gracias.